Romanos capítulo 14, capítulo 15, versículo 6. Dice el texto de la siguiente manera: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por permitirnos escucharla. Gracias por permitirnos estar aquí y ayuda a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros corazones. Danos ojos para ver las maravillas de tu ley. Danos oídos para escuchar tus mandamientos y danos un corazón para obedecerlos, Señor. Ayúdanos y ayúdame a mí, que a pesar de mi debilidad, Señor, puedas tú con este sermón edificar a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a procurar la unidad en medio de las diferencias, que es lo que veremos el día de hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace, hace algunos años ya, bastante tiempo antes de venir a Monterrey, estaba con unos amigos sirviendo en un ministerio universitario en el cual teníamos las reuniones cada viernes para juntarnos a leer las escrituras con no creyentes también. Tratábamos de invitarlos, hablábamos de temas de interés y ver cómo las escrituras abordaban esos temas. Y todo iba bien hasta que en alguna plática, nosotros tres, mis amigos y yo, se trajo a colación el tema de adherirnos como grupo universitario a una iglesia local para rendir cuentas. Antes de esta plática,
un amigo y yo estábamos platicando sobre a qué iglesia invitaríamos a los no creyentes cuando se llegara el tiempo. Paréntesis. Nosotros teníamos una distorsión de cuándo invitar a la gente a la iglesia. Pensábamos que lo tendríamos que hacer tiempo después, en lugar de hacerlo desde un momento, desde un principio. Pero bueno, a pesar de eso, dijimos que una iglesia de las que estaba ahí representadas entre nosotros, pues no nos parecía la correcta por ciertas cosas. Y dijimos, bueno, si hay que invitarlos a una iglesia, posiblemente a esa no. Pero para ser honestos, la verdad es que mi amigo y yo nunca contemplamos la idea de adherirnos a una iglesia para rendir cuentas. Estábamos bien con servir los viernes en la universidad y que alguien nos supervisara en el Estado de México, mientras nosotros estábamos en Ciudad del Carmen. Entonces, el amigo que trajo a colación este tema de adherirnos a una iglesia fue porque su pastora le había recomendado que nos uniéramos a su iglesia. Bueno, al final esta diferencia hizo que nos separáramos. Nosotros, en lugar de contemplar si vamos a unirnos a una iglesia, a lo mejor no la tuya, pero vamos a hacerlo. Bueno, preferimos no adherirnos a una iglesia y eso hizo que la unidad que teníamos para servir al reino de Dios se disolviera. Hermanos, el pecado ha hecho que nuestra tendencia siempre sea mirar por nuestros propios intereses. Siempre vamos a querer mirar por nuestros propios intereses. Y cuando hay diferencias mínimas, en lugar de solventarlas con sacrificio propio y aceptación en amor, buscamos que los demás se amolden a nuestra forma de pensar. Y lo que ahora veremos en el capítulo 14 de Romanos, ah, Pablo animará a los creyentes a vivir para la edificación mutua, para así unánimes glorificar a Dios a pesar de las diferencias que pudieran existir. Y por eso me gustaría proponerles lo siguiente. Porque le pertenecemos al Señor, vivamos para glorificar a Dios, procurando la unidad. Hermanos, le pertenecemos al Señor. Vivos o muertos, le pertenecemos a Él. Así que vivamos nuestras vidas para glorificar a Dios, procurando, buscando enérgicamente la unidad de la iglesia. Y es más que claro, hermanos, que aquí en esta iglesia habrán diferencias entre nosotros. No podremos decir que no las habrán. Entonces, debido a que si hay diferencias, pudiera surgir la pregunta, ¿cómo podremos preservar o procurar la unidad en medio de una iglesia que hay diferencias? Bueno, quiero contestar esta pregunta con mis 2 puntos del sermón. Mi primer punto va del versículo 1 al versículo 12 y lo he titulado Procura la unidad aceptando al que piensa diferente. Procura la unidad aceptando al que piensa diferente. Y el apóstol Pablo en esta sección hará una distinción entre aquellos que son considerados débiles en la fe y aquellos que son considerados fuertes en la fe. Y permítame poner en perspectiva primeramente qué son estos términos de débil y fuerte en la fe. Bueno, cuando Pablo utiliza el término fuerte en la fe, lo usa para referirse a aquellos que por sola gracia, hermanos, solo por la gracia, habían entendido de una mejor manera su libertad en Cristo y que no sentían ninguna carga de conciencia por guardar ciertas reglas del Antiguo Testamento o de la ley mosaica. Y cuando el apóstol utiliza el término débil en la fe, lo hace para referirse a aquellos que aún no han comprendido esa libertad que Cristo les había otorgado. Estas personas débiles en la fe aún se sentían presionados por su conciencia a guardar ciertos ritos, a guardar ciertas festividades. Y cabe mencionar, hermanos, que en este capítulo, cuando Pablo se refiere a los débiles en la fe, se está refiriendo a verdaderos cristianos. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque si la esencia del evangelio aquí se estuviera tergiversando, se estuviera distorsionando, Pablo claramente no haría la petición a los fuertes que hará en el versículo 1. ¿Y cuál es esa? Bueno, Pablo le dice a los fuertes, acepten al que es débil en la fe. Si Pablo supiera que la debilidad de ellos está distorsionando el evangelio, no les pediría que los aceptaran. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, si vemos en Gálatas, hay un problema distinto. Los judaizantes querían que los creyentes gentiles se amoldaran a ellos a través de ritos para obtener la salvación. ¿Y cómo les llama a ellos? No les llama débiles en la fe, les llama falsos maestros.
y les dice anatema son, si cambian el evangelio. Pero esta no es la situación de Romanos 14. Por lo tanto, Pablo les dice, acepten a los débiles en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, no para juzgar su forma de pensar. Pablo entendía que para poder haber armonía dentro de la iglesia y evitar cualquier peligro que trajera división, era necesario que aquellos que eran llamados fuertes, aquellos que habían comprendido por gracia su libertad en Cristo, recibieran con amor y compasión a aquellos que todavía no habían comprendido esta gran verdad. Es por esa razón que Pablo le hace este llamado a los fuertes, de recibir, de no rechazar a los débiles, de aceptarlos dentro de la comunidad, pero no para discutir con ellos sobre su forma de pensar, no para hacerlos cambiar de la noche a la mañana de cómo estaban pensando. ¿Por qué? Porque sabía que eso traería discusiones. Y él sabía que había diferentes posturas en cuanto a lo que era la ley dietética y los días que había que guardarse. ¿Y cómo lucía esta distinción entre los fuertes y los débiles? Bueno, el apóstol dice en el versículo que sigue, el que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Hermanos, para el apóstol Pablo, la comida no era el problema. Claro que no. ¿Por qué? Porque él entendía, según lo que dice nuestro texto, que nada es impuro, sino que todas las cosas estaban limpias. Entonces, si la comida no es el problema, no importa lo que comen, ¿cuál era el problema? Hermanos, la actitud con la cual estaban tratando a aquel que pensaba distinto. Era la actitud del fuerte, hermano, que tenía esta tendencia a menospreciar, a despreciar al hermano que se abstenía de comer carne. El que come no desprecia al que come. ¿Por qué? Porque está despreciando al que no está comiendo. Aquel que dice, soy libre para comer cualquier cosa, tú no lo eres, pues te desprecio, te hago menos. Pero hermanos, a los débiles, posiblemente al momento de leer esta fracción de la carta, pudieron haber dicho, ¿ya vieron fortachones? Nosotros tenemos la razón. Tienen que adecuarse a lo que nosotros estamos pensando. Somos la minoría. Pero Pablo sabía que posiblemente los débiles también podrían verse tentados a encontrar su satisfacción en el hecho de pertenecer a este grupo que aún guardaba ciertos ritos y ciertas leyes y sentirse más espirituales por considerar estas leyes. Por lo que a ellos también los va a exhortar diciéndoles lo siguiente, no deben de condenar al que come. El que no come, no juzgue al que come. Y fíjense la razón que Pablo le dice a los débiles. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y hermanos, es verdad, Dios ha aceptado tanto a fuertes como a débiles, eso no lo podemos negar, pero pareciera que en la lógica en la que se va dando la redacción de esta carta, Pablo le está diciendo a los débiles que no deben de condenar a los fuertes, porque ellos han sido aceptados por Dios. ¿Cómo aquel que ha aceptado a ese pecador, que es tu hermano, tú lo vas a condenar? ¿Solo porque come lo que tú no comes? Y fíjese, Pablo hace la siguiente pregunta en el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y hace esta pregunta para hacerles ver que no tienen potestad para juzgar al otro, porque el único que tiene la capacidad de condenar y de juzgar al hombre en cuanto hace lo que deja de hacer es Dios. Claramente Pablo entiende que hay cosas que el creyente tendrá su propia convicción, él lo sabe, porque lo que él enseña aquí no es una cuestión respecto a cómo obtener la salvación, que es lo que comentábamos hace un momento, sino que esta situación es una cuestión de conciencia, lo que cada uno considera a la luz de la Escritura, lo que puede hacer o no puede hacer, o de cómo debe de considerar ciertos días u otros. El punto que Pablo va a decir es que hagan lo que hagan, digan lo que digan, piensen lo que piensen, tanto el débil como el fuerte debe de hacerlo para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es su Señor, el Señor es su amo, a Él le pertenece. Dice el versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come,
para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El autor hace esta aseveración, porque Cristo fue el que murió y resucitó de la tumba, siendo así hecho por Dios Señor de todos, tanto de muertos como de los vivos. Por tanto, el débil no debe de juzgar, no debe de condenar, y ni el fuerte tiene la capacidad de despreciar a su hermano, porque ninguno murió por el otro. El fuerte no murió por el débil y el débil no murió por el fuerte. ¿Y saben qué es lo que hace esto? Pone tanto al débil como al fuerte en la misma posición delante de Dios. Pero ellos al juzgar y condenar a su hermano, estas personas estaban adjudicando una autoridad que no les correspondía a ellos, sino solamente a Dios y a Cristo. Y fíjense lo que dice en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Fíjense que no los está considerando incrédulos, son hermanos. ¿Por qué juzgas? ¿Por qué condenas a tu hermano? ¿Por qué desprecias? ¿Por qué haces menos a tu hermano que piensa distinto que tú? ¿Saben por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y y para que los lectores entendieran que verdaderamente la autoridad de juzgar es de Dios. Él cita el Antiguo Testamento. Él está citando a Isaías. Y lo que hace es simplemente decir, al final de los tiempos, cada persona, sin excepción alguna, terminará postrado ante Dios, rindiendo cuentas ante Él y no a los hombres. ¿Haciendo qué? Reconociendo que Dios es el soberano sobre todas las cosas y sobre todas las personas, declarando que Él es el justo juez de todos. Hace, hace muchos años, no decir siglos, dos grandes hombres de Dios existieron. Uno se llamaba John Wesley y el otro se llamaba George Whitefield. Y John Wesley no compartía algunas ideas calvinistas de las doctrinas de la gracia que George Whitefield defendía. Y cuando Whitefield se va a Estados Unidos, se dice que Wesley empezó a criticar las ideas de su amigo calvinista. Cuando esto llegó a oídos de George, dijo, no puedo renunciar a estas verdades preciosas, refiriéndose a las doctrinas de la gracia. Pero a la vez, quiero amar a todos los que aman al Señor Jesús, aunque difieran conmigo en algunos puntos. Y sabe, a pesar de las diferencias teológicas que estos dos grandes hombres de Dios tenían, John Wesley predicó el sermón en el funeral de George Whitefield. Eran grandes amigos, se dice, a pesar de tener diferencias teológicas. Y hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien muestra un pensamiento distinto al nuestro? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tiendes a juzgar, a condenar al hermano que sin pecar actúa con libertad? ¿O eres de los que tiende a menospreciar, a hacer menos aquel que por causa de su conciencia ha decidido abstenerse de participar de ciertas cosas? Un problema que la mayoría de nosotros tiene, hermanos, si no es que todos en este salón, es que no sabemos diferenciar entre las cosas que realmente son esenciales y las que no son esenciales. Y que en estas segundas todos podemos diferir sin problema. Dijo San Agustín de Hipona, hace mucho tiempo se le adjudica, si no es que a la hormiguita, algo así. Hay una canción que dice, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo lo demás caridad, en todo lo demás amor. Hermanos, en lo esencial, ahí sí debemos de ser recios, debemos de ser firmes en cuanto a lo que es verdaderamente esencial, pero en lo no esencial hay libertad. Como veíamos la semana pasada, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque el amor te va a motivar a no pecar en contra de tu hermano. Pero hermanos, debido a que no sabemos diferenciar entre lo que es verdaderamente esencial de lo que no es esencial, queremos tomar las cosas no esenciales
y convertirlas en requisitos que se deben de cumplir para que podamos tener unidad dentro de la iglesia. Pensamos que estas cosas que son secundarias se deben de cumplir a rajatabla para poder trabajar juntos, para poder convivir, para poder salir juntos, para poder comer juntos. Hermanos, tengamos cuidado de eso. Y solo para tener una pequeña lista de las cosas que verdaderamente son esenciales, hermano. No es exhaustiva la lista que voy a dar, pero fíjense, ¿alguien de aquí niega las dos naturalezas de Cristo? Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios, su encarnación, su muerte, su resurrección, la Trinidad, la inspiración de las Escrituras, que las Escrituras son la palabra de Dios infalible e inerrante, la salvación solo por gracia a través de la fe. Hermanos, estas cosas son esenciales y que no debemos permitir que nadie las niegue. Pero en lo que atañe a Romanos 14, los temas que se hablan aquí son por cuestiones de conciencia, no de salvación. Entonces, hoy nosotros tenemos distintos temas que lastimosamente, muchas veces, debido a que diferimos en nuestras opiniones, llegamos a tener que romper con la unidad, con el compañerismo que hay entre nosotros. Y hermanos, como para Pablo el problema no era la comida, el problema no son los temas que podemos hablar, hermanos. Podemos hablar de temas, de externar nuestras posturas, nuestras opiniones, pero el problema es nuestro corazón orgulloso que no es capaz de aceptar con amor y ternura a aquellos que piensan distinto a nosotros por el bien de preservar la unidad. Ah, ¿piensas distinto a mí? No te me acerques. Hoy nosotros, hermanos, discutimos muchas veces en Facebook, a mí me pasó al principio, ¿verdad? Sobre si la salvación se pierde o no. Y en Facebook, hermanos, en Facebook, estamos ahí. Imagínense, aprender estas doctrinas por gracia que Dios te hace crecer. Y ahora quiero que todos las entiendan, pero sin gracia, con juicio, condenándolos. Pero no solamente discutimos sobre las doctrinas de la gracia. Muchas veces también discutimos sobre si es pecado consumir bebidas alcohólicas, sobre el estilo de música que debemos de tocar o escuchar, nuestras posturas políticas, la vestimenta que debemos de usar, el tipo de entretenimiento que debemos de ver, si debemos de usar redes sociales o no, si celebraremos Navidad, si pondremos un arbolito de Navidad. Mano, yo recuerdo que en la pandemia muchos discutían sobre si se tenía que usar mascarilla o no, sobre si se tenían que respetar las restricciones del gobierno hacia con la iglesia, si se debían de poner la vacuna o no, al punto de que causó división estos temas, hermanos. Y pudiéramos seguir con muchos otros más temas, pero ¿alguno de ustedes aquí pudiera decirme si alguno de estos temas es vital para la salvación? Hermanos, ninguno de ustedes. Ni yo puedo decir, este tema, poner un arbolito o no, ¿sabes si eres salvo o no? No, hermanos, no. Hermanos, la realidad es que muchos de nosotros queremos imponer cierta carga sobre opiniones, sobre cosas que solamente son de conciencia. Pero hermanos, algo que debe de quedar muy claro es que en el asunto de la conciencia, lo que opinamos de un tema o de otro, si no tiene peso alguno sobre la escritura, no vale. ¿Por qué? Porque, en mi conciencia ok, mi conciencia me dice que puedo hacerlo, pero ¿qué dice la escritura? ¿Ya qué voy con esto? Hermanos, al que es débil, al que tiende a juzgar y condenar, no puedes llamar pecado a lo que la escritura no llama pecado. Por lo tanto, no quieras juzgar y condenar a aquel que actúa en base a su libertad sin estar pecando. Así que ten cuidado, hermano, de imponer tus preferencias sobre la escritura. Ten cuidado de que estás lleno de la cultura de este mundo, el cual está corrompida para poder dirigir tu vida cristiana. Pero no lo digo solamente por los débiles, también lo digo por los fuertes. Los fuertes deben de tener aún mucho más cuidado. ¿Saben por qué? Porque el fuerte puede tender a no llamar pecado lo que Dios en la escritura llama pecado. Ten mucho cuidado, tú que eres fuerte y que consideras que puedes hacer con tu libertad en Cristo lo que quieras. Pero si la escritura llama pecado a eso que estás haciendo, hermanos, estás pecando en contra de Dios.
El fuerte apelará a que su conciencia no lo condena cuando hace algo, pero no importa qué tanto silencio haga tu conciencia, hermano, porque el silencio de tu conciencia no podrá hacer bueno lo que Dios ya catalogó como pecado. Aunque tu conciencia se acalle, pero la Escritura dice que es pecado. No importa cuánto silencio haga tu conciencia, es pecado y punto. Hermanos, así que si queremos glorificar a Dios, busquemos mantener la unidad entre nosotros, no rechazándonos, sino aceptándonos, aun cuando pensamos distintos sobre ciertos temas secundarios. No condenemos a quien piensa distinto a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios juzgará a cada uno de nosotros. Dios es quien tiene la autoridad para juzgar las obras de mi hermano, no yo. Dios dará el veredicto final. Hermanos, y según Romanos 8, el veredicto final ya fue dado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero más bien, hermanos, si tú decides actuar acorde a tu conciencia, recuerda esto, no te perteneces a ti mismo. No eres tu dueño, sino que le perteneces al Señor. Así que, hermanos, si decides abstenerte de algo para el Señor que te compró con su sangre, te abstienes. Pero si decides no abstenerte, debes de estar seguro de que lo que estás haciendo para el Señor lo estás haciendo de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Así que cuando pensamos que para preservar la unidad solo es necesario aceptarnos los unos a los otros en estos asuntos de conciencia. Ah, bueno, está bien. Como es de conciencia, no pasa nada, te acepto. No, hermanos, eso no es suficiente. Muchas veces tendremos que ir un paso más allá. Y este paso más allá lo voy a responder con mi segundo punto. Mi segundo punto lo titulé de la siguiente manera: procura la unidad, edificando a tu prójimo. Van del versículo 13 del capítulo 14 al capítulo 15 del verso 6. Pablo empieza esta sección diciendo, por tanto, ya habiendo explicado cómo deben de actuar los unos con los otros, los débiles a los fuertes, dice, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Pablo sabe que al tener una actitud de un juez que condena o desprecia las acciones de los demás, es una actitud de orgullo, de arrogancia, que terminará, ¿saben qué? Fracturando la unidad de la iglesia. Pablo lo sabía, por eso les pide, ya no se juzguen los unos a los otros. Y luego dice, si han de aplicar algún juicio, si han de juzgar, que ese juicio sea sobre ustedes mismos, para decidir qué, no poner ningún obstáculo o piedra de tropiezo a sus hermanos. Y ahora Pablo pareciera meter un tema así como que de la nada y empieza a decir, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Pareciera estar haciendo eco de las palabras de Jesús en Marcos 7, donde él dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Por lo tanto, al momento de decir esto y de no poner obstáculo alguno o piedra de tropiezo al otro, consideren que no hay nada impuro, todo está limpio. ¿Por qué? Yendo a lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:4, el pensamiento de Pablo era este: todo lo que Dios creó es excelente y nada es para desecharse si se recibe con acción de gracias. Por lo tanto, él lo que quiere hacer es ver que la impureza no se encuentra en la comida, sino se encuentra en la persona que a causa de su conciencia decide no comerla. Y como dije hace un momento, la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo el amor nos impulsa a vivir para con los creyentes. Y, y si debemos de tener alguna deuda para con nuestros hermanos, es el amarlos. Y bueno, Pablo continúa con esa misma línea de pensamiento en la que el amor debe de dirigir las acciones de los creyentes. Y a los fuertes de la iglesia de Roma pudieron haber pensado, nada es impuro, todo es limpio, entonces estamos de acuerdo con Pablo. Pero a pesar de ser fuertes en su conocimiento de libertad, hermanos, estos fuertes eran débiles en cuanto a su actitud de amor para con los hermanos. Y bueno, Pablo responde o dice esto a los fuertes, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Esa deuda que debías de tenerle a tu prójimo, que es el amarlo,
No la estás cumpliendo porque estás viendo solo por ti. Por causa de lo que tú eres libre para hacer, tu hermano se está entristeciendo. Y en la primera sección vimos que Pablo le dice al débil que no debe de condenar ni juzgar al fuerte. ¿Por qué? Porque ha sido aceptado por Dios. Pero ahora le dice a los fuertes que deben de pensar en lo que están haciendo, porque al utilizar su sentido de libertad para comer lo que quieren frente a su hermano débil, implicaría destruirlo. Fíjense, versículo 15, parte B. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Hermanos, Pablo les está haciendo ver, el mismo Cristo no actuó con egoísmo, sino que entregó su propia vida para morir por tu hermano débil, y tú no eres capaz de sacrificarte y de abstenerte de comer esa comida enfrente de él. Así que, hermanos fuertes, recapaciten su forma de proceder para con los débiles, porque si actúan sin caridad, si actúan sin amor, apelando a su libre conciencia, comiendo lo que para ustedes es bueno, pero para los demás es impuro, tengan por seguro que ese buen don de libertad que recibieron por gracia a través del Evangelio, si lo usan sin prudencia, será blasfemado, será vituperado, hablarán mal de él. No importará qué tanto conocimiento tengas de tu libertad en Cristo, si no la estás utilizando bien, se hablará mal de ese buen don de Dios que Él te dio. De hecho, dice el versículo 16, por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Tienes tu libertad en Cristo, tu conciencia está tranquila, utilízala bien. No vaya a ser que por tu testimonio, la forma de conducirte en frente de los hermanos débiles, esa libertad sea mal hablada, sea de mal testimonio para los débiles. ¿Y cómo podían tener ese pensamiento? Bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, él le decía a los creyentes de Roma, va mucho más allá de solo disfrutar lo que para ustedes es bueno. De hecho, estoy seguro que sin sufrir alguna pérdida, pueden ustedes abstenerse de usar su libertad por el bien de su prójimo. No van a perder nada si dejan de comer carne 2 días en frente de su hermano débil. ¿Por qué? Porque el reino de Dios observa más allá de la comida y la bebida. El reino se enfoca en la obra que el Espíritu Santo hace sobre aquellos que le pertenecen a Cristo para preservar la unidad. Aquellos que sirven a Dios con una conciencia pacífica y tranquila son aceptados tanto por los hombres como por Dios. Versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo. El que se niega a sí mismo no está sirviendo primeramente a su prójimo, está sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es su Señor. Bueno, si sirves de esta manera a Cristo, serás aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que, habiendo dicho todo esto, es tu deber, hermano. Es tu deber perseguir y procurar todo aquello que sea de beneficio para que entre ustedes haya paz y armonía, y que así como un edificio se está construyendo ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, asimismo ustedes sean edificados mutuamente. Versículo 20. Perdón. Así que procuremos, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Porque lo que es responsabilidad de cada uno de ustedes, le dice Pablo, es evitar la destrucción de su prójimo, el cual es la obra de Dios. No destruyan con sus acciones lo que Dios está edificando. Y aunque no es la intención de Pablo establecer una ley, él sabe que para evitar tropezar al hermano débil, el fuerte, quien ha entendido que el reino no se trata de comida y de bebida, pondrá por encima el bienestar de la conciencia de su hermano débil sobre el disfrute propio de la carne y el vino. La abstinencia trae mejores resultados cuando se quiere mantener la unidad. Fíjese cómo lo dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré jamás
para no hacer pecar a mi hermano. Mano, la abstinencia trae mucha más bendición cuando se quiere preservar la unidad de la iglesia. Y es una exhortación hacia los fuertes, es una exhortación paternal hacia aquellos que por gracia han entendido esta libertad en Cristo, a que voluntariamente hagan uso adecuado de su libertad, teniendo consideración del hermano débil en Cristo, para que en presencia de ellos se abstengan del privilegio de comer carne. Mire cómo lo dice el versículo 22. La fe que tú tienes, esa fe que te permite comer de todo, bueno, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Hermanos, y si el texto no ha sido un poco claro, el versículo 22, quiero citar a Sinclair Ferguson. Él dice, nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad sin necesidad de ejercerla públicamente. Eso es lo que dice Pablo en versículo 22. ¿Tu convicción te permite comer de todo? ¿Tu convicción te permite tomar cierta bebida? Hazlo delante de Dios, no delante de tu hermano débil. Puedes ejercer tu libertad, pero no la ejerzas públicamente. Y fíjense, o sea, para este tipo de pensamiento de que Dios nos ha dado cierta libertad, al apóstol Pablo dice, dichoso, bueno, bienaventurado aquel que tiene este pensamiento de que es libre en Cristo. Pero fíjense lo que continúa diciendo, pero el que duda, si come, se condena. Aquel que todavía duda y que no ha comprendido su libertad en Cristo, porque hermanos, es una cuestión de conocimiento solamente. No es algo más, sino es simplemente que muchos nuevos creyentes están creciendo en su conocimiento, o algunos que tienen bastante tiempo no han considerado lo que las Escrituras dicen. Entonces es solamente una cuestión de conocimiento, y por falta de ese conocimiento, algunos no tienen fe en lo que pueden hacer o no pueden hacer en cuanto a su libertad en Cristo. Por lo tanto, sus conciencias les condenan al hacer algo que aún ellos consideran que no debe de hacerse. Por eso es que Pablo dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Y pasamos a esta última sección de este punto en el capítulo 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Pablo quiere que los fuertes vean que tienen una responsabilidad mayor para con los débiles, las cuales es sobrellevar sus flaquezas, que sean conscientes de que no pueden solamente pensar en ellos, sino también en las necesidades de su hermano débil. Y eso es lo que dice el mismo apóstol en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Manos, si tú eres le está diciendo, si tú eres fuerte, lleva las cargas de tu hermano débil para así poder cumplir la ley de Cristo. Y que pida Pablo a los hermanos fuertes que carguen las flaquezas de los débiles no implicaba que solamente toleraran sus actitudes. Ok, para ti es pecado que no usemos esto, que no comamos esto. Bueno, está bien, no lo hacemos. Toleramos esa actitud. No, hermanos, llevar las flaquezas de los débiles también implicaba ayudarlos a crecer espiritualmente para que llegaran en algún punto del tiempo, cuando Dios así lo dispusiera, a comprender la libertad que tenían en Cristo. No es solamente aguantarlos, sino animarlos a crecer. Y la madurez del fuerte se verá en la disposición que tiene de no agradarse a sí mismo, sino a su propio prójimo. ¿Y saben qué ejemplo pone Pablo para decirle a los creyentes de Roma que no se agraden a sí mismos? Manos, a Cristo mismo. Y cita el Salmo 19 para hacerles ver la disposición de Cristo el Mesías, que tuvo de negarse a sí mismo para sufrir las blasfemias de quienes estaban en contra de Dios. Él sufrió esas injurias que eran para con su padre, las sufrió él, para que su padre fuese
glorificado en medio de todos nosotros. En palabras de Hendrickson, dice lo siguiente: si Cristo, el Santo, estuvo dispuesto a tomar sobre sí mismo tanto sufrimiento en forma de insultos lanzado contra Dios por sus enemigos, ¿no deberíamos nosotros entonces estar dispuestos a sacrificar un poco del placer de comer y de beber por amor a nuestros hermanos creyentes? Si Cristo el Santo no se agradó a sí mismo, tú no puedes abstenerte de comer y de beber. Así que tomen el ejemplo de Cristo, el ejemplo de estar deseosos de vivir para la gloria de Dios y no la suya propia. Y eso implica agradar a su prójimo. Y termina con: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda, les otorgue tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, unidos a una voz, glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo: ¿quieren encontrar una fuente que les diga cómo vivir? Vayan a las Escrituras. Las Escrituras son la fuente de donde proviene la enseñanza que requieren, no solamente intelectual, sino también práctica. Porque no existe nada en las Escrituras que no sea de beneficio para ustedes, para que así el creyente sea instruido no solamente en conocimiento, sino en una conducta transformada. Hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos de abstenernos y usar nuestra libertad para la edificación de nuestros hermanos? ¿Qué tan deseoso estás de no querer usar tu libertad para fines egoístas? Si somos honestos, la respuesta es: no lo estamos. No lo estoy. Muchas ocasiones nuestra libertad la utilizamos en frente de nuestro hermano débil y no pensamos en si estamos siendo piedra de tropiezo para él. Y fíjate en las palabras que Jesús dijo: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Cuidado, hermano, de usar tu libertad y hacer que tu hermano débil peque. Mejor sería poner una piedra en tu cuello y ser lanzado al mar. Fíjate el juicio que Jesús tiene para aquellos que hacen pecar a sus pequeñitos. Necesitamos, hermanos, recordar todos nosotros que el bienestar espiritual de nuestro hermano y la unidad de la iglesia está por encima de la práctica de nuestra libertad cristiana. Cuando en el ejercicio de nuestra libertad cristiana la conciencia de nuestro hermano se ve entristecida, la unidad de la iglesia se ve fracturada, hermanos, estamos actuando mal, estamos pecando en contra de Dios y de nuestro prójimo. Todos saben por qué: por el deseo de disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado. Dijo un comentarista: si no eres capaz de tener dominio propio en cuanto a las cosas que practicas, has vuelto a la esclavitud. Si no eres capaz de tener dominio propio en cuanto a las cosas que practicas, has vuelto a la esclavitud. Te has vuelto un esclavo de lo que tú crees que significa tu libertad en Cristo. Y ahora, no quiero que pensemos o terminemos pensando que a causa de la debilidad de nuestros hermanos, debemos de abstenernos de todo. Hermano, para nada. Porque si hacemos eso, sería caer en una tiranía del hermano que es débil, volviendo la iglesia una iglesia legalista. Si dejamos de hacer todo aquello que el débil considera incorrecto, aun cuando las escrituras no lo catalogan de esa manera, terminaremos dejando que los hermanos débiles dicten cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. Y la única regla de fe y conducta que tenemos son las escrituras. Nos regimos por ellas. Así que, hermano débil,
Necesitas crecer en tu conocimiento de lo que el Evangelio te ha dado. Libertad. Libertad. No una libertad para pecar y vivir desenfrenadamente, que lastimosamente muchos tienen ese pensamiento porque los que hemos creído en esta libertad en Cristo la hemos mal usado. Por culpa de incluso de nosotros, nuestros hermanos débiles no creen en esa libertad plena. Pero hermanos, esta libertad que Dios te da no es una libertad para que vivas en pecado ah, constantemente, sino una libertad para gozar de todo aquello que Dios ha creado y que no llama pecado. Cantábamos hace un rato, al que el Hijo ha hecho libre, verdaderamente libre es. Por lo tanto, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Porque de tal manera, en lugar de destruir lo que Pablo está diciendo que no hagan, si agradan a su prójimo, lo estarán edificando, lo estarán ayudando a crecer, estaremos fortaleciendo la obra de Dios, el cual busca la unidad de aquellos que pertenecen a su iglesia. Y así, como termina el texto, unánimes en unidad, en comunión, demos gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y puedes agradar a tu prójimo no haciendo uso de tu libertad o impidiendo que tu prójimo haga uso de su libertad. Puedes agradar a tu prójimo, ¿sabes cómo? Mirando a Cristo, mirando la asombrosa obra que Cristo realizó en la cruz, no agradándose a sí mismo, sino agradando al Padre, decidió entregar su vida en obediencia a Él para así rescatar a muchos de la condenación y llevarlos a vivir una vida en comunión como familia, exaltando la asombrosa gloria de la gracia de Dios. Mira a Cristo, pon tu mirada en Él, en el eterno Salvador, aquel que, no considerando ser igual a Dios, tomó forma de hombre para morir por ti y por mí, para agradar a su Padre en cuanto al plan de redención y salvar a todos aquellos que pongan su fe en Él. No te agrades a ti mismo, hermano, apelando a tu libertad de conciencia. No te agrades a ti mismo pensando que las cosas son pecaminosas cuando la Escritura no dice que son pecaminosas. Agrada a tu prójimo. Ríndete a ti. ¿Por qué? Porque tú no eres tu Señor, tú no eres tu Rey. Cristo es tu Rey. Él es tu Señor. Él te compró con su sangre. Por lo tanto, ya sea que te abstengas o que no te abstengas, para el Señor lo haces. Pero si decides vivir para ti y para tu gloria, hermanos, déjame decirte que Cristo es el juez justo. Él juzgará tus acciones de una manera que no te agradará. Si no te arrepientes y vienes a Cristo, en quien puedes gozar verdadera libertad, aquí en esta tierra gozarás de una libertad efímera. Pero hermanos, cuando Cristo te juzgue, recibirás una condena eterna en la vida venidera. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo y Él te hará libre, verdaderamente libre. Porque le pertenecemos al Señor. Vivamos para glorificar a Dios, procurando la unidad. Oremos. Señor, gracias. Gracias por recordarnos que hay pecado aún en nuestros corazones, que buscamos vivir para nuestra propia edificación, para nuestra propia gloria y apelando a nuestra libertad de conciencia y perdónanos. Perdónanos porque haciendo uso de esa libertad que tú nos has dado, hemos hecho caer a otros. Perdónanos y ayúdanos con tu gracia, con tu Espíritu Santo, el cual nos da gozo, paz y justicia. Ayúdanos a vivir como Cristo vivió, no agradándose a sí mismo, y danos la capacidad de agradar a nuestro prójimo por el bien de la unidad, procurando la unidad, Señor. Gracias te damos porque sabemos que en ti somos verdaderamente libres. Tú nos has dado plena libertad, pero incluso nos has dado plena libertad para no hacer ejercicio de esa plena libertad en medio de nuestros hermanos débiles. Ayúdanos a preservar, a procurar la unidad para que así unánimes podamos glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.